Buenas tardes a todos. En esta oportunidad les saluda Mónica Rojas Cortés. Bueno, les comento que nos han dejado como tarea poder grabar un video o un audio. En este caso es un audio. He preparado lo que es un mapa conceptual para poder desarrollar el tema componentes de la computadora, que es el tema que nos han dejado como tarea. Para empezar brevemente voy a describir lo que es una computadora, ¿no? Como la mayoría sabemos, una computadora es un dispositivo mecánico, un dispositivo electrónico, un dispositivo informático que, bueno, es capaz de recibir la información que nosotros querramos ingresar, ¿no? Esta información la almacena, no se pierde, queda ahí guardada, y dicha información también la podemos procesar, ¿no? O sea, recibe, almacena y procesa la información con los resultados que nosotros querramos, ¿no? O que nosotros deseemos. Bueno, la computadora en sí tiene dos componentes principales, dos tipos de componentes, que es el hardware y es el software. El hardware es la parte física, lo que se ve, lo tangible, y el software es la parte lógica, ¿no? Lo que no se ve. Pero ambos tienen que funcionar juntos para que podamos procesar nuestra información. El hardware es como una caja en donde todos los dispositivos físicos se hallan interconectados entre sí, ¿no? Y están interconectados para poder procesar la información que entra y que sale. Pero esto no sería posible sin la ayuda lógica, o sea, sin la parte intangible, que es un conjunto de códigos que es lo que compone al software, ¿no? O sea, igual el hardware necesita del software para poder procesar dicha información. El hardware entonces es la parte tangible y tiene tanto, hay una parte interna y una parte externa, ¿no? La parte interna son las placas, el procesador, las memorias RAM, la memoria ROM, las placas de video, las placas de sonido, etcétera, ¿no? Esas son la parte interna, porque todo está en el llamado gabinete que conforma lo que es el CPU, ¿no? Brevemente voy a describir cada una de las partes. En este caso, la placa madre, que es la placa principal o el mainboard. De aquí se conectan todos los dispositivos de manera directa, ¿no? A través de circuitos electrónicos interconectados. Esa es la manera directa como están conectados todos los dispositivos a la placa madre. Todos los dispositivos van a ir conectados a la placa madre. A esta placa madre se conectan de manera directa los dispositivos y también de manera indirecta, ¿no? Cuando se conectan de manera directa, se conectan por medio de los circuitos eléctricos y de manera indirecta a través de los puertos USB. Esto permite realizar funciones básicas, se transmiten datos, por ahí también se administra lo que es la corriente, la energía eléctrica, y reconoce todas las partes de todos los componentes físicos de la computadora. Llegan aquí a esta placa madre que tiene que reconocerlos para poder en conjunto procesar la información. Otra parte del hardware, otro dispositivo tangible, es el procesador o llamado
CPU, que es la unidad central de procesamientos. Este es el cerebro en sí de la computadora, que controla a todo el CPU, a todo el ordenador, a toda la computadora. Es el responsable de realizar los cálculos y la comprensión de los datos que se ingresan. Hay tipos de CPU, ¿no? En la actualidad hay dos marcas, AMD y los Intel. Otro componente es la memoria RAM. Esta memoria es en la que se almacena la información de manera temporal, o sea, mientras los está procesando, ¿no? Es donde se almacena la información de manera temporal y rápida, ¿no? Para que la capacidad de la memoria RAM se mide en unidades llamadas megabytes o gigabytes, ¿no? A mayor cantidad de memoria RAM que tenga una computadora, el funcionamiento de esta va a ser mucho más rápida, ¿no? Como por ejemplo va a permitir abrir varios programas a la vez y digamos no se va a colgar. Mientras más memoria RAM tenga tu computadora, más rápido va a funcionar y es probable que no se te vaya a colgar. El contenido de la memoria RAM se elimina tan pronto tú apagues tu computadora, ¿no? Solamente se ejecuta mientras está en acción, mientras está realizando, trabajando con datos, ¿no? Después tú apagas la computadora y la memoria RAM no te almacena absolutamente nada. Otro dispositivo es la memoria ROM. Esta, al contrario de la memoria RAM, esta memoria sí almacena información de manera permanente. El usuario no la puede modificar, es de solo lectura esta memoria, ¿no? La memoria ROM almacena todo lo relacionado con lo que son las instrucciones, que también se le denomina BIOS, que es el sistema básico de arranque de la computadora, o sea, para el funcionamiento de la computadora. Es la información que comprende las instrucciones de cómo se inicia la máquina, cómo funciona los programas. Tenemos también lo que es la placa de video, que es para poder ver los gráficos. La placa de video, la placa que es la tarjeta gráfica en sí, es parte del hardware o es un dispositivo de hardware que se conecta como todos a la placa madre, ¿no? Para ser reconocida y que pueda empezar a funcionar. Le permite a la computadora mostrar las imágenes por intermedio del monitor, ¿no? Pero a su vez, como todos los dispositivos del hardware, requiere de la instalación de un software para que este software le indique a la computadora cómo usar la placa de video, ¿no? El usuario, en este caso nosotros, podemos modificar la configuración de la imagen que se proyecta por el monitor, ¿no? Podemos modificar lo que es la calidad, ¿no? La definición, el tamaño, entre otras cosas que se pueden hacer, ¿no? Tenemos también lo que es la placa de sonido. También es un dispositivo del hardware interno que también va conectado a la placa madre para ser reconocida, y bueno, su función principal de esta placa de sonido es permitir a la computadora reproducir los sonidos, la música, voces, cualquier señal de audio, ¿no? Que se pueda transmitir a través de los altavoces, de los subwoofers que les llaman, o de los auriculares, de los audífonos, ¿no? También recibe sonidos, esta placa de sonido recibe los sonidos del usuario a través de la conexión de lo que es el micrófono, cuando nosotros, así como en este caso, para grabar nuestra voz.
Bueno, también tenemos lo que es el hardware externo, lo que está fuera del CPU. En este caso, bueno, hay dispositivos de entrada, hay dispositivos de salida y hay dispositivos que cumplen ambas funciones, ¿no? En el caso de los dispositivos de entrada, son las piezas que reciben datos sin procesar. No, antes de que ingresen a la computadora están sin procesar. Y la computadora ya se encarga de procesarlos, estos datos, a través del correspondiente software, obviamente. Se dividen en dos categorías. Hay dispositivos de entrada manual y hay dispositivos de entrada automática, ¿no? Los dispositivos de entrada manual son el mouse, el teclado, ¿no? El mouse te permite dar clic, ¿no? O determinar cierta opción con el clic, ¿no? Dándole clic. El teclado, que te permite ingresar caracteres, palabras, números, ¿no? Digamos, para que después puedan ser procesados. Lo que es la cámara, que te permite el ingreso de imágenes, ¿no? Y el micrófono, que te permite el ingreso de audios o de tu propia voz. Y los dispositivos de salida, que son las piezas que envían hacia afuera, los datos que están dentro de la computadora los envían hacia afuera, ¿no? Ya estando procesados. Aquí, por ejemplo, tenemos al monitor, ¿no? Que te proyecta las imágenes que pueden estar almacenadas dentro del CPU, y los parlantes, que te permiten emitir. Ahora, con respecto al tema del software de la computadora, que ya habíamos conversado y habíamos hablado de que era la parte lógica de la computadora, la parte no física, que, bueno, se nos muestra o se da en forma de códigos, en los que estos códigos contienen las instrucciones con los que va a funcionar la computadora, para que el hardware sepa qué es lo que tiene que hacer. Sin este programa, sin estos programas de software, la mayoría de los dispositivos de hardware no serían útiles, ¿no? Hay software de sistemas, que son los preinstalados en la computadora, que permiten dar el soporte a los programas instalados por el usuario, ¿no? Estos sistemas operativos como Windows, MacOS, Linux, BIOS, ¿no? Los limpiadores de disco también, los controladores gráficos, ¿no? Estos son software del sistema en sí, ¿no? Y también hay software de aplicación, que son los programas que no tienen nada que ver con el funcionamiento del equipo, sino que son instalados por el usuario, ya sea lo que uno requiera, ¿no? Sea para que lo que el usuario desee realizar, para funciones determinadas, ¿no? Por ejemplo, las hojas de cálculo, son los procesadores de palabras, como el Word, ¿no? Programas de base de datos, o de diseño gráfico, ¿no? Esto es lo que es referido al software de las computadoras, ¿no? Y bueno, y tipos de computadoras: hay las personales, las portátiles y los celulares. Como les decía, los tipos de las computadoras, hay varios tipos. Las computadoras personales, o las llamadas de escritorio, ¿no? Que las tenemos instaladas en determinado sitio, y que, bueno, básicamente son de uso de hogar o de oficina, ¿no? A diferencia de las computadoras portátiles, que son las laptops, que te da la facilidad de trasladarlas de un sitio a otro, llevas tu información donde vayas, es liviana y puedes transportarla de manera sencilla, es de uso personal, ¿no? Y los celulares, que de por sí, pues ahora nuestros celulares son pequeñas computadoras inteligentes, en el que también podemos almacenar lo que es información, imágenes, sonidos, ¿no?
es más, bueno, ya tienen otro tipo de uso, ¿no? Pero igual nos sirven bastante ahora, ¿no? Con el tema de que todo ya es por internet, nos facilitan tener información en donde estemos, a la mano, ¿no? Porque el celular siempre lo tenemos a la mano. Bueno, esto sería todo lo que he podido resumir del tema de la computadora y sus componentes. Gracias.